Fui a explorar cuevas con mi amiga. Encontramos algo que se suponía que no debía estar allí. No quiero compasión. Solo quiero que alguien me diga que no estoy loco. He pasado por todas las explicaciones, agotamiento, alucinaciones, exposición al gas, pero nada encaja. Sé lo que vi en esa cueva, sé lo que oímos y, lo que es más importante, lo que sentimos. Puedes decir que estoy equivocado. No hay problema. Pero no me digas que no era real. Fue idea de mi amiga Zoe. Siempre ha tenido una vena temeraria, exploración urbana, senderismo, buceo nocturno. Normalmente la convenzo, pero esta vez, no lo sé. Algo en la forma en que describió la cueva me hizo sentir curiosidad. Ni siquiera está en los mapas, dijo. Un tipo en el foro de geología publicó las coordenadas antes de que su cuenta muriera. Dijo que el viento no soplaba igual allí abajo. Debería haber dicho que no. Salimos temprano, solo 2 mochilas, linternas frontales, baterías de repuesto y una cuerda. No había señal de móvil donde íbamos. La entrada de la cueva era estrecha, más una grieta en la roca que una boca. Había que deslizarse de lado entre losas de piedra caliza para llegar a la cámara. El interior estaba más frío de lo que debería. Aire quieto, como si nada se moviera dentro o fuera. Zoe hizo un chiste sobre cementerios antiguos. No me reí. Había humedad en las paredes, como sudor, no humedad. La roca también estaba mal. Parecía que había sido marcada con algo, finas y profundas hendiduras, con un patrón inconsistente. No eran marcas de pico. Ni erosión natural. Parecía deliberada. Fuimos más profundo. La luz de la superficie se había ido, y todo lo que teníamos era el cono blanco delgado de nuestros faros. El pasaje se estrechó, luego se abrió en una amplia cámara. Recuerdo que pensé que el techo parecía demasiado alto para lo lejos que habíamos bajado. Como si estuviéramos en un espacio que no debería existir. Zoe se adelantó a mí, escudriñando las paredes. Fue entonces cuando lo encontramos. Un manojo de huesos atados con lo que parecía pelo humano, colgando del techo por un tosco tramo de tendón. Sin tallas. Ni símbolos. Solo una masa de huesos, balanceándose suavemente. Le susurré, Zoe, no creo que esto esté abandonado. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era hueca. Esto no estaba aquí en las fotos, dijo. ¿Fotos? Ella no había mencionado ninguna foto antes. No pregunté. Estaba demasiado concentrado en el olor que de repente se extendió por el aire, como el de la carne al sol, pero más dulce. Fue entonces cuando lo oí, algo raspando piedra. No cerca. Ni lejos. En algún lugar de aquella enorme cámara imposible con nosotros. Me giré y, por un segundo, creí ver algo moverse. Largo y delgado, casi como una sombra que se despegaba de la pared y se perdía de vista. Zoe ya estaba retrocediendo. Su rostro había palidecido bajo el resplandor del faro. La agarré del brazo y le susurré, tenemos que irnos. Ahora. Ella no discutió. Nos dimos la vuelta, volvimos sobre nuestros pasos, pero el túnel ya no parecía el mismo. Las grietas en las paredes eran más profundas ahora. Más frescos. Algunas aún estaban húmedas. Zoe empezó a murmurar en voz baja. Lo conté. Conté las vueltas. Juro que lo hice. Le dije que siguiera avanzando, que mantuviera la cuerda en la mano. Pero cuando lo alcancé, no había nada. La cuerda había desaparecido. Solo un extremo deshilachado, cortado. Algo se la había llevado. Y aún no había terminado con nosotros. Zoe se estaba desmoronando. Su respiración era rápida y superficial, empañando el interior de la lente de su faro. La agarré por los hombros, más para estabilizarme yo que a ella. Oye, dije, en voz baja pero con firmeza. Tenemos que mantener la calma. Has contado las curvas, ¿verdad?
Pues piensa. ¿Qué es lo siguiente? Sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. No lo sé, los conté, lo juro, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, pendiente hacia abajo. Pero por aquí no entramos. Miré a mi alrededor. La piedra parecía más tensa. Más enfadada. El aire se había espesado, como si la cueva exhalara lentamente y nosotros respiráramos su podredumbre. El olor era más fuerte ahora. Coagulado. Enfermizamente dulce. Escuché, ahí estaba. Bajo la frenética respiración de Zoe. Respiración. No la suya. No la mía. Algo profundo. Rítmico. Un lento arrastrar hacia adentro y hacia afuera, no desde una sola dirección, solo a nuestro alrededor. Incrustado en las paredes. O debajo de ellas. La hice callar y le tendí la mano. Se quedó callada. Entonces ambos lo oímos, no un gruñido. Ni un gruñido. Solo, aliento. Como pulmones del tamaño de la habitación, expandiéndose al ritmo de nuestro miedo. Exploré la zona. Ahí, mira, susurré. Unos 3 metros más arriba, había un estrecho saliente, roca natural, inclinada hacia adentro como un labio sobre la boca del túnel. Si pudiéramos llegar hasta allí, tal vez tendríamos una mejor vista del trazado. O al menos sentiríamos que no nos vigilaban desde todas direcciones. Ayudé a Zoe a subir primero, impulsándola desde abajo. Sus botas raspaban y pateaban la grava suelta, y yo me estremecía con cada sonido. Mi turno fue más difícil, me temblaban los dedos contra la piedra afilada, me dolían las piernas por la tensión y el frío, pero lo conseguí. El saliente era lo bastante ancho para agacharnos. Nuestras luces llegaban hasta aquí arriba. Fue entonces cuando lo vi. Una forma justo fuera del cono de nuestras luces. Era demasiado alta, ese fue mi primer pensamiento. No como una persona. Como si alguien hubiera sido estirado en posición vertical, brazos largos, articulaciones afiladas, cuerpo tan delgado que se podía ver donde las costillas casi atravesaban la piel. Estaba de espaldas. La carne pálida y costrosa se extendía sobre su cuerpo. Su cabeza rozaba el techo, y estaba escuchando. Un largo brazo se curvó hacia afuera y tocó la pared, las puntas de las garras arrastrándose suavemente por ella, como si sintiera vibraciones a través de la piedra. Me quedé sin aliento. Se quedó inmóvil. Ningún sonido. Ningún movimiento. Entonces su cabeza se torció, no giró, el cuello se dobló como una rama rota, hasta que una cuenca hundida y sin pupilas miró en nuestra dirección. No parpadeó. No se movió. Zoe hizo un ruido, algo entre un gemido y una respiración ahogada, y yo le agarré la boca justo a tiempo. La cosa inclinó la cabeza. Su otra mano se flexionó, unas garras como puntas de asta talladas se rasparon. Luego se hundió de nuevo en la oscuridad. No caminaba. Fundiéndose. La forma en que se movía me hacía sentir mal por dentro, como si la gravedad no se aplicara a él de la misma manera. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que probé la sal. Estuvimos sentados allí durante lo que me pareció una hora. Tal vez fueron minutos. El tiempo parecía falso allí abajo. Zoe finalmente se inclinó hacia mí. Su voz era tan baja que apenas la oí. No creo que hayamos encontrado la cueva. Creo que quería que la encontráramos. Ese pensamiento no parecía paranoico. Parecía cierto, las paredes estaban estriadas. El aire estaba quieto. Los huesos estaban ordenados. Esto no era un túnel olvidado. Era una trampa. Cebada con algo que solo los desesperados o curiosos seguirían. Saqué la linterna de reserva y comprobé nuestro equipo. Todavía tenía una bengala. Media botella de agua. Ninguna cuerda. Un cuchillo. No podíamos quedarnos aquí arriba. Fuera lo que fuera esa cosa, lo sabía ahora. Teníamos que movernos. Empecé a bajar cuando vi algo extraño en la roca de abajo,
unas líneas finas en la piedra que parecían demasiado simétricas. Casi como escritura. No en español. Nada que reconociera. Docenas de pequeñas tallas grabadas en el saliente justo debajo de donde estábamos sentados. Cada uno una copia perfecta del anterior. Zoe también los vio. Se parecen a las marcas cerca de él, se detuvo. Cerca del bulto de huesos. Ambos lo sabíamos. Debajo de nosotros, la respiración comenzó de nuevo. Pero esta vez, no era constante. Estaba agitada. Le dije a Zoe que se quedara. No te muevas. No hagas ruido. No enciendas tu luz a menos que me oigas llamarte. Ella no discutió. Solo asintió con esa mirada hueca y cazadora. Sus manos se aferraron a la roca hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Bajé de la cornisa y me deslicé por el pasillo del otro lado, uno que no habíamos visto antes. Me pareció más antiguo que el resto. Las paredes eran más oscuras, como si la piedra se hubiera chamuscado. No por el fuego, por el tiempo. O de algo más antiguo que el tiempo. Mis botas hicieron crujir algo frágil bajo ellas. No miré hacia abajo. Cuanto más me adentraba, más calor hacía. No físicamente. Esa no es la palabra adecuada. Era como si el espacio recordara el calor, un calor rancio y putrefacto que se pegaba a la piel como grasa. Doblé una esquina y encontré otra cámara. Esta era más pequeña. De forma ovalada. Las paredes ya no eran de piedra, al menos no natural. Estaban talladas en relieve, figuras que no reconocí, dispuestas en círculos, cada una con la cabeza inclinada hacia el centro. En medio de la habitación había un pozo. No sé qué profundidad tenía. Mi luz no llegaba al fondo. Pero podía oírlo. Algo se movía allí abajo. Lento. Húmedo. Rítmico. No tenía eco, retrocedí antes de que lo que fuera que estaba allí abajo me notara. Cuando volví a la cornisa, Zoe se había ido. No había sangre. No hay marcas de arrastre. Sin forcejeos. Simplemente desaparecida. Excepto. Había un nuevo montón de huesos. Colgando de la roca justo debajo de donde habíamos estado sentados. Fresco. No esquelético. No limpio. Algo húmedo todavía se aferraba a la cuerda que lo mantenía unido. No grité. No lloré. No podía. Mi cuerpo se bloqueó, mi mente se inundó con un pensamiento que se repetía una y otra vez. Se la llevó. Mi linterna parpadeó. No se apagó. Solo se atenuó, como lo hace un recuerdo moribundo en el fondo de tu mente cuando algo más antiguo empuja hacia adelante. Corrí. No recuerdo el camino que tomé, solo que la cueva cambió a mi alrededor. El mismo pasillo se dividía y volvía a doblarse. Vi mis propias huellas una y otra vez. Y luego, no las vi. No había huellas. No había polvo, solo piedra lisa, como si nada ni nadie hubiera caminado por allí antes. Cuando por fin me desmayé, estaba mirando un trozo de cielo. La pálida luz de la mañana se filtraba por un agujero apenas lo bastante grande como para arrastrarse por él. Las raíces colgaban como dedos. Salí con todo lo que me quedaba. No recuerdo cómo volví al coche, ni cómo conduje. Desperté en mi apartamento 2 días después, deshidratado y cubierto de rasguños. Las cosas de Zoe aún estaban en el maletero. Nunca se denunció su desaparición. No hay registros. No hay huella digital. Es como si hubiera sido borrada en el momento en que entramos en ese lugar. Excepto. Ayer, alguien deslizó algo bajo mi puerta, una tira de cuero pálido. Atado alrededor de un mechón de pelo. De Zoe. Reconocí la trenza. Había marcas grabadas en el cuero. Igual que las tallas en esa cueva. He pasado horas tratando de compararlas con cualquier cosa, escrituras rúnicas, simbología tribal, lenguas antiguas. Nada coincide exactamente.
pero un símbolo sigue apareciendo. Parece una figura inclinada hacia atrás sobre un anillo de espinas. A veces se dibuja con cuernos. A veces no tiene rostro. A veces, parece que está sonriendo. No estoy publicando esto por influencia. No me importa si alguien me cree. Lo estoy publicando porque encontré algo más quemado en el interior del cuero. No en escritura antigua, en inglés. 4 palabras. Estabas destinado a mirar. No he dormido desde entonces. Y no estoy seguro de si debería. Porque a veces, justo antes del amanecer, oigo respirar en las paredes. Me mudé al bosque para encontrar la paz. Creo que algo me siguió. Me mudé aquí para alejarme. No de nada dramático, solo del ruido, los plazos, la presión constante de los cuerpos en el metro. Llevaba años ahorrando, mirando Zillow como si fuera un teletipo de bolsa, esperando a que apareciera el lugar adecuado en algún sitio lo bastante alejado de la ciudad como para sentirme tranquilo por fin. La casa era modesta. 2 dormitorios, un porche desgastado por la intemperie, rodeada de espesos pinares por todos lados. El tipo de lugar donde el único tráfico son los senderos de los ciervos y lo más ruidoso por la noche es el viento entre las ramas. Era perfecto. Al menos, lo era al principio. La primera noche apenas dormí, no por miedo ni nada parecido, sino por esa extraña sensación de estar en una casa nueva. Cada crujido de las tablas me parecía sospechoso. Cada golpe en las paredes me llamaba la atención. Pero no era nada que pudiera identificar. No había sonidos de animales. Ni viento. Solo quietud. Demasiada. Del tipo que te presiona los tímpanos. A la tercera noche, empecé a oírlo. Al principio, era débil. Solo mi nombre, susurrado desde algún lugar entre los árboles. Tan silencioso que pensé que estaba en mi cabeza. Solo Chris. Ese es mi nombre. Nadie sabía que me había mudado. Ni siquiera había actualizado mi dirección. Encendí la luz del porche. Nada más que niebla y agujas de pino. La noche siguiente, el susurro llegó de nuevo. Más cerca. La misma voz. Como si alguien estuviera más allá de la línea de árboles. Cogí una linterna y exploré el bosque. El haz de luz atravesaba la niebla y las zarzas, proyectando largas sombras. Me pareció ver movimiento, algo que se agachaba detrás de un árbol, pero no estaba seguro. Grité. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, solo silencio, y entonces de nuevo, más suave. Chris. No fue hasta que repetí la voz en mi cabeza que sentí que algo iba mal. No sonaba del todo humana. Era mi nombre, sí. Pero el tono era como el de alguien que intenta sonar amistoso y no lo consigue. Como algo que imita la amabilidad sin entender lo que realmente significa. A la mañana siguiente, encontré huellas fuera de la ventana. Pies descalzos. Largos. Demasiado largos. Y los dedos de los pies estaban mal, casi arañados, como tirados hacia adelante en vez de extendidos. Me dije que era un animal. Probablemente un oso. Tal vez un puma. Algo que se acercaba. Pero no dormí esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí crujir las tablas del porche. Luego arañazos en el revestimiento. Lentos. Deliberado. Como garras arrastradas por la madera. No me moví. Me quedé tumbado en la cama, conteniendo la respiración, rezando para que pasara. Pasó, pero solo después de oírlo de nuevo. Chris, ven afuera. Fue entonces cuando supe que no estaba en mi cabeza. Pasé el día siguiente cerrando todo. Clavé un tablón de madera en cada ventana. No solo por privacidad, sino porque no podía evitar la sensación de que lo que estaba ahí fuera quería que lo viera. Que lo reconociera. Que lo dejara entrar. Incluso tapié la pequeña ventana del baño. La única que daba directamente al bosque. Siempre sentía más frío cerca de esa ventana, como si el cristal estuviera reteniendo algo.
Cuando el sol se ocultaba tras la cresta, la casa parecía un búnker. Y yo me sentía como un prisionero. Aquella noche no me acosté. Preparé café, fuerte, negro, quemado, y me senté en el salón con un cuaderno en el regazo y el martillo aún en la mano. No era una pistola. Solo un martillo. Me dije que si lo veía, si realmente lo veía, sabría qué hacer. Pero no sabía si sobreviviría a saberlo. Llegó alrededor de las 2:14 de la madrugada. Primero oí el crujido de las agujas de pino. Luego las tablas crujieron en el porche delantero. Luego el silencio. El mismo silencio espeso que te oprime los oídos hasta que los latidos de tu propio corazón suenan demasiado fuerte. Y entonces volvió a hablar. Pero no desde el bosque. Desde el interior de las paredes. Chris, me has dejado fuera. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Sentí el martillo como si pesara 15 kilos en mi mano. Apoyé la espalda contra la pared y me limité a escuchar. No había pasos. Ningún crujido. Ningún sonido de entrada forzada. Solo la voz, baja, estirada como una goma elástica demasiado tensa. Me miraste. Sé que me viste, dijo. Fue entonces cuando raspó las paredes de nuevo. No fuera. Adentro. Algo largo y afilado arrastrándose por las paredes de yeso, lento y húmedo, como si no solo estuviera arañando, sino saboreando la casa. Me giré hacia el sonido y susurré, ¿qué quieres? No respondió. No de inmediato. En su lugar, la luz del pasillo, una de las únicas que no había apagado, parpadeó. Una vez. 2 veces. Luego se apagó, y algo apareció al final del pasillo. Se parecía a mí. La misma camisa. Los mismos vaqueros. Los mismos ojos cansados. Pero su sonrisa estaba mal. Demasiado amplia. Demasiado inmóvil. Sus dientes estaban demasiado limpios, como si nunca se hubieran usado para comer. Y sus dedos eran demasiado largos, como si hubieran olvidado cómo dejar de crecer. Inclinó la cabeza y, con mi voz, dijo, déjame entrar, Chris. Tú me trajiste aquí. Corrí. No hacia afuera. Solo a la habitación más cercana con una puerta que pudiera cerrar, la lavandería. Llevo aquí casi 1 hora, garabateando todo esto en un cuaderno a la luz de la linterna. La cosa no se ha movido. Puedo oír su respiración justo al otro lado de la puerta. Lenta. Húmeda. Ansioso. Y creo que va a entrar pronto. Porque ya no dice mi nombre. Ahora solo habla de lo que hará con mi cadáver. Doppelganger. Estaba acurrucada en mi apartamento, viendo una comedia romántica cursi para relajarme después de un largo turno en la cafetería, cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi mejor amiga, Mia, que vivía al otro lado de la ciudad, a unos 30 minutos en coche. Su mensaje me sacudió. Lila, ¿por qué estás en mi entrada mirando mi ventana? Son las 2 de la mañana, esto es espeluznante. Fruncí el ceño y respondí rápidamente. ¿Qué? Estoy en casa, Mia. En mi sofá, en ningún sitio cerca de tu casa. Mi apartamento estaba en silencio, solo el zumbido de la televisión y el débil goteo del grifo de la cocina. Otro pitido, no te metas conmigo. Te estoy mirando ahora mismo. Entonces se cargó una foto y se me cortó la respiración. Estaba borrosa, tomada a través de la ventana de su dormitorio, pero allí estaba yo, o algo parecido a mí, de pie en su entrada. El mismo pelo negro rizado recogido en un moño desordenado, la misma cazadora vaquera que llevaba a todas partes, el mismo cuerpo larguirucho. Pero la cara era mía, pero no lo era. Los ojos eran demasiado grandes, demasiado oscuros, como tinta derramada sobre una página, y la boca se curvaba en una sonrisa incorrecta, demasiado afilada en los bordes. Me temblaban los dedos mientras escribía, Mia, esa no soy yo. Estoy en mi apartamento. Cierra las puertas y llama a la policía. Le di a enviar.
con el corazón latiéndome como si intentara escapárseme del pecho. Ella respondió, me estás asustando. Eres tú, Lila, te veo. Otra foto. La cosa estaba más cerca ahora, de pie en su jardín, con la cabeza inclinada hacia su ventana. Esa sonrisa se extendía más, antinatural, como si estuviera tallada en su cara. Mi chaqueta vaquera parecía hecha jirones a la luz del porche, deshilachada como no lo estaba la mía. La llamé, con voz temblorosa. Mía, escúchame. No soy yo. Vete a un lugar seguro, llama al 911, ahora. Se rió, nerviosa, como si pensara que le estaba gastando una broma, pero pude oír cómo se apoderaba de ella el pánico. No estoy bromeando, le dije. Esa cosa no soy yo. Se quedó callada y luego susurró, se mueve. Me está saludando, Lila. Oí el ruido de las persianas cuando se asomó. Luego un jadeo ahogado. Se ha ido. Estaba justo ahí, y ahora simplemente se ha ido. Le temblaba la voz. ¿Qué es esto? Quédate al teléfono, le dije, cogiendo mis llaves. Estaba a medio camino de la puerta cuando gritó, un sonido gutural y desgarrador que se cortó en un silencio sepulcral. La llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero saltó el buzón de voz. Tenía las manos heladas cuando marqué el 911, tartamudeando sobre Mía, las fotos, la cosa que llevaba mi cara. Me dijeron que no me moviera, que una unidad estaba de camino a su casa. No podía esperar. Me dirigí a toda velocidad a casa de Mía, con mi viejo utilitario traqueteando mientras lo llevaba al límite de su capacidad. Cuando llegué, su calle estaba llena de luces de policía. Policías, paramédicos, vecinos mirando desde sus jardines. Corrí hacia su casa, pero un agente me paró y me pidió que le identificara. Cuando se lo enseñé, entrecerró los ojos, como si fuera sospechosa. Usted es la de las imágenes, dijo, con la mano cerca de la funda. ¿Filmaciones?, pregunté, con el estómago revuelto. Me lo enseñaron más tarde, en comisaría. La cámara del timbre de Mía lo grabó, la cosa con mi cara, de pie en su entrada, mirando hacia arriba. Se movía mal, demasiado rígido, como si sus articulaciones no se doblaran bien. En un momento dado, se volvió hacia la cámara, esbozó esa sonrisa irregular y susurró algo. Lo reprodujeron, amplificado. Era mi voz, deformada y hueca, como si saliera de una garganta llena de grava. Abre la puerta, Mía, es Lila. Mía estaba bien, apenas. Se había encerrado en el armario después de oírlo dentro de su casa, pasos, desiguales y pesados, y mi voz llamándola por su nombre, suave y equivocada. Lila, vamos, déjame entrar, había dicho, arañando la puerta del armario. Se detuvo justo antes de que llegara la policía. Encontraron mi chaqueta vaquera en su puerta, manchada de algo oscuro que olía a tierra húmeda y podredumbre. No he vuelto a ver a Mía. No contesta a mis mensajes, dice que verme le pone enferma, que le recuerda a esa cosa. Anoche, encontré marcas en la puerta de mi apartamento, arañazos largos e irregulares, como si algo hubiera intentado entrar. A las 3 de la mañana, mi teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido. Solo una foto, yo, de pie en mi propio aparcamiento, mirando por la ventana con la misma sonrisa demasiado amplia. Pero yo estaba dentro, sola, acurrucada en la cama. Hoy he quemado la chaqueta. El hedor era insoportable, como a moho y algo metálico. Mientras ardía, oí una risa grave y rasposa que venía de las sombras de mi jardín. He cerrado todas las puertas y ventanas, pero aún siento que me observa. Sea lo que sea, no ha terminado. Sigue ahí fuera, vistiendo mi piel, y me aterra que venga a por mí. Hay algo fuera de mi casa. Me mudé a mi casa hace unos 4 meses. Solo yo. Es el primer lugar que he tenido para mí solo, y es bastante agradable. Una casa de 3 dormitorios y 2 baños que he estado alquilando en los tranquilos suburbios,
El tipo de barrio en el que verías un cartel publicitario con la foto de archivo de una familia con un Golden Retriever. El tipo de lugar donde los buzones coinciden, y la gente sonríe y saluda al pasar. Es agradable. Aunque de vez en cuando me miran mal por ser un metalero de 20 y tantos años. El pelo largo, las uñas pintadas y las camisetas con letras intangibles de cadáveres de demonios destripados no se llevan muy bien con los padres de mediana edad que hacen footing por las mañanas. Me miran y me dicen, si estuviera tomando café ahora mismo, lo habría escupido. Pero no puedo decir que no me guste la atención. Después de estar tanto tiempo solo, cualquier reconocimiento de tu existencia produce una sensación de alivio. Pero últimamente, la atención que he estado recibiendo me ha parecido hostil. No sé cómo describir exactamente la sensación, pero es parecida a la de sentirse observado. La gente a la que he visto pasar no es diferente, sigue sonriendo y haciendo alguna que otra mueca, pero lo que realmente me molesta son los ojos que no puedo apartar de mí. Lo calificaría de paranoia normal, salvo por un factor. La sensación solo aparece cuando estoy fuera de casa. En mi patio delantero, patio trasero, camino de entrada, o incluso si mi garaje está abierto. La sensación está ahí. Al principio no me importaba nada. Me sentaba en el porche casi todos los días, tomando una bebida con mi perro, un corgi galés llamado Moss, sentado a mi lado. La sensación surgía de vez en cuando, pero me encogía de hombros y le daba a Moss un mimo en la cabeza. De vez en cuando, Moss miraba hacia una valla, hacia un árbol o incluso directamente a la carretera vacía que teníamos delante y empezaba a gruñir o ladrar, pero yo le decía que se callara antes de que diera a los vecinos un motivo para quejarse. Eso fue el primer mes. Al cabo de un mes, la sensación se hizo más cercana, más evidente. Cuando salía a trabajar por la mañana, sentía constantemente como si algo estuviera a centímetros detrás de mí, rastreando mis movimientos exactos para que lo que fuera pudiera estar lo más cerca posible evitando el contacto. Por supuesto, al girar la cabeza no encontraba nada, pero si me concentraba en la esquina de la casa el tiempo suficiente, podía imaginarme una figura con una mano sombría agarrando una esquina de ladrillo estriada, asomándose lo suficiente como para que sus ojos mostraran sus ojos completos, esclerótica blanca pálida y pupilas negras sólidas. Podía imaginármelo, ver cómo podía ser, pero eso era todo. No tardé mucho en empezar a correr hacia mi jeep por la mañana. No es que estuviera a más de 3 metros de la puerta de mi casa, pero me hacía sentir cómodo. No es que tuviera que dar explicaciones a nadie, y prefería huir de la nada a que me pillara algo, por muy infantil que fuera. Entrar en mi coche me produjo la misma sensación que volver a tener 5 años, apagar un interruptor de la luz y correr a mi habitación iluminada. Me sentía seguro. Al principio solo me pasaba por las mañanas, pero al cabo de una semana se convirtió en una constante en mi vida diaria. No solo salir a trabajar por la mañana a oscuras, sino volver a casa por la tarde, sacar al perro a pasear, coger el correo. Cuando empecé a hacerlo, solo era cuestión de tiempo que pasara de no hacer nada más que suspirar profundamente antes de abrir la puerta a echar una carrera con lo que fuera por el camino de entrada. Sin embargo, una vez que llegaba a la acera, siempre desaparecía. Empecé a tomar medicación al tercer mes de estar aquí. Un compañero de trabajo me recomendó que tomara medicamentos para la ansiedad después de que estuviéramos muertos en el trabajo y le contara accidentalmente mis problemas. A veces mi mente se pone en piloto automático, y decide dejar que mi boca haga lo que quiera. No obstante, seguí su consejo y acabé yendo al médico y consiguiendo que me recetara un antidepresivo que también ayuda con la ansiedad y la paranoia. Al principio me ayudó, pero no del todo. Seguía sintiéndolo. Pero los medicamentos hicieron que fuera más fácil ignorarlo. Podía caminar tranquilamente, incluso podía volver a sentarme en el porche sin necesidad de huir de su mirada. Después de una semana de simplemente ignorarlo, la sensación desapareció por completo. Los medicamentos habían funcionado y me había librado de lo que fuera que mi cerebro me estaba engañando para que sintiera su presencia. Lo superé, así que decidí dejar de tomar los medicamentos.
Siempre me habían dado náuseas y lo odiaba. Mirándolo en retrospectiva, nunca debí dejar de tomarlos, porque unos días más tarde descubriría que nunca volverían a funcionar. Mi habitación está en una pared exterior de mi casa, una ventana desde la que no se ve nada más que un espeso arbusto espinoso, probablemente plantado allí por un antiguo propietario que no quería que sus hijos salieran a hurtadillas a altas horas de la noche, porque si lo intentaban acabarían dejando un rastro de sangre hasta la fiesta a la que fueran. El arbusto es lo que lo delató. Después de que la sensación desapareciera del exterior, la vida era genial. Me despertaba con energía, una sensación de felicidad subyacente a cada día, y una motivación fiat detrás de cada acción que realizaba. Eso fue hasta que una noche, el sueño parecía escapárseme. No era demasiado molesto, solo hacía calor y mi aire acondicionado había estado actuando mal, así que no estaba corriendo demasiado frío para salvar mi billetera. Debían de ser las 3 o las 4 cuando decidí levantarme a por un vaso de agua, caminando por la oscuridad hasta la cocina. Cada acción producía un ruido amplificado por el silencio de la noche. El golpe del vaso de plástico que cogí del armario al chocar con el metal de la boquilla del fregadero. El fuerte sonido estático del agua saliendo por la boquilla. Todo era casi relajante, hasta que oí un chirrido agudo y resonante en el pasillo de mi habitación. El inconfundible sonido de una piel rozando el cristal. Dejé la taza en la encimera después de beberme el agua y me quedé mirando el pasillo. El resplandor de la luz de mi habitación, la única luz encendida de la casa, me pareció casi amenazador en aquel momento. Casi quería quedarme en los confines de la oscuridad, hasta que oí a Moss empezar a gruñir. Moss, susurré con severidad, sonando como si intentara no despertar a nadie que pudiera estar durmiendo en la casa, aunque estaba solo. Moss, volví a decir, caminando lentamente hacia mi habitación. Cuando llegué a mi habitación, asomé la cabeza y encontré a Moss en mi cama, habiéndose colocado detrás de la cortina de mi ventana, de pie sobre sus patas traseras, gruñendo aún en silencio. Moss, tío, ¿qué estás haciendo? Al darme cuenta de que debía de estar gruñendo a algún pájaro madrugador que había visto por la ventana, me liberé de toda tensión. Me acerqué a la cortina y la aparté rápidamente para que Moss pudiera verme, y aliviar su ira instintiva hacia la fauna salvaje. Pero en cuanto aparté la cortina, el arbusto espinoso golpeó con fuerza contra el cristal. El impacto y el sonido me hicieron dar un salto hacia atrás. Mi mente cansada se despertó de golpe, el miedo y la confusión entraron de inmediato en mis pensamientos, pero, sobre todo, la sensación había vuelto. Mientras mi mente buscaba en espiral una explicación para el repentino ruido, me di cuenta de que el arbusto tenía una evidente hendidura justo al lado de la ventana, como si alguien se hubiera metido entre los dos y estuviera mirando a través de ella, directamente hacia la cortina. Fue entonces cuando caminé enérgicamente por mi casa hasta el cuarto de baño y cogí mi frasco de medicación, con las manos temblorosas y tanteando el frasco hasta que pude abrirlo. Después de tragarme 2 pastillas sin agua, respiré hondo, esperando que la sensación desapareciera de nuevo. Eso fue hace 3 semanas. La semana siguiente, la sensación persistió. Descubrí que cambiar de habitación ayudaba momentáneamente, casi suprimía la sensación. Sin embargo, al cabo de un tiempo, cada habitación era tan mala como la anterior. Ahora, he estado durmiendo en el baño pequeño. Solo una manta y una almohada, pero la sensación no parece alcanzarme allí. Si alguien tiene alguna idea de lo que es esta cosa, o si está experimentando algo similar, por favor, hágamelo saber. Voy a publicar una actualización si algo cambia. Me he ausentado del trabajo, les dije que es para un descanso de salud mental. No me atrevo a salir. No quiero estar donde sus ojos puedan verme. Los ojos que pertenecen a lo que nunca he visto. Los ojos que ruego nunca se encuentren con los míos. Hay algo en el cielo nocturno y me está mirando. Tuve que poner cortinas opacas en mi dormitorio. Las viejas no llegaban hasta el borde de la ventana y se podía ver parte de la habitación a su alrededor. Al principio las pegué con cinta adhesiva para que no quedaran huecos, pero si alguien se acercaba,
parecía que me había vuelto loco. Se me ha ocurrido que puede que esté loco, pero en general mi vida no es tan mala. La única razón por la que escribo esto es para ver si le ha pasado a alguien más. Hay 2 reglas que tengo que seguir, y aparte de eso, las cosas están bien. 1, no puedo estar fuera por la noche. Nunca. Por esa razón, nunca conduzco a ningún sitio al que no pueda volver andando antes de que anochezca si mi coche se estropea o algo así. Mi trabajo está a 1,5 kilómetros de mi casa. Siempre voy al mismo supermercado. Hay unos cuantos paseos agradables a un par de kilómetros. Viajar es duro, pero si cojo vuelos a primera hora del día puedo ir a ver a mis padres o a bodas o lo que sea. 2, no puedo estar a menos de 1 metro de una ventana por la noche. En lugar de poner cinta adhesiva en el suelo o algo igual de psicótico, simplemente tengo mesas u otros muebles que me impiden acercarme demasiado. Tengo mi cama en el lado opuesto de la habitación y, si me siento muy ansioso, tengo una puerta para niños que encaja en la ventana detrás de la cortina. Por alguna razón, saber que la cortina no puede ir a ninguna parte me reconforta. Si me pongo auriculares con ruido blanco, también me ayuda. Siguiendo esas 2 reglas, puedo llevar una vida bastante normal. Tengo que admitir que no poder ir a ningún sitio después de que se ponga el sol me ha hecho apreciar las mañanas, y mi horario de sueño es el mejor que he tenido nunca. Lo que más echo de menos es ver las estrellas, pero no creo que vuelva a hacerlo. La primera vez que me pasó, tenía 35 años y estaba de acampada en solitario en el Parque Nacional de los Glaciares. Había mucha gente en el camping, pero yo estaba en mi propio sitio, en una bonita zona boscosa. Mi sitio era el último de la carretera, cerca del lago y un poco aislado. En aquel momento, me alegré mucho de haberlo conseguido. Era primavera y el parque acababa de abrir sus puertas a los coches. Todavía no había muchos mosquitos, así que me quedé fuera de mi tienda, mirando las estrellas, bebiendo una cerveza. El lago McDonald estaba cerca del camping, y había oído que podía haber auroras boreales, así que salí a la orilla del lago, llevando una silla de camping y vistiendo mi saco de dormir sin cremallera como un chal. Las estrellas brillaban y podía ver la Vía Láctea extenderse sobre los contornos oscuros de las montañas puntiagudas. No había luna, pero se podía atravesar la orilla de grava a la luz de las estrellas. Nunca había visto nada igual, aunque había observado las estrellas varias veces. Saqué una cerveza de mi pack de 6, me senté en la silla y me quedé mirando al cielo. Eran alrededor de las 11 de la noche, que suele ser cuando la aurora empieza a ponerse buena. Era hermosa, aunque débil. Suaves líneas verdes y moradas sobre las montañas que se reflejaban en el agua en calma. Envuelto en el saco de dormir, me quedé dormido, agotado por haber caminado todo el día. Fue entonces cuando me despertó. La aurora boreal era más brillante, como se ve en las fotos. A pesar de lo impresionante que era, solo sentí miedo. Congelado en la silla, miré al cielo, como si algo fuera a salir de él. No había nada. En medio de las estrellas brillantes, rodeado por la aurora, había un pequeño agujero, un espacio, que era completamente negro. No tenía bordes definidos, pero todo se desvanecía hacia el centro, dejando la nada. Se me puso la piel de gallina y me quedé inmóvil, esperando que no se fijara en mí. Suena ridículo decirlo así, lo sé. ¿Por qué iba a fijarse en mí una mancha oscura en el cielo? Tal vez no lo sea, no sabría decirlo. Eso fue solo lo que sentí. Cuando empezó el sonido, la punzada de miedo que me recorrió el cuerpo realmente me dolió, ya que todos mis músculos se tensaron y sentí un pánico que solo había existido en las pesadillas de la infancia. Era ensordecedor, un sonido grave que oscilaba, una especie de ruido. Sentí como si me atravesara los huesos y, aún aterrorizado, miré la grava que había alrededor de mis pies y vi que temblaba. Tiré mi saco de dormir al suelo, derribando la silla mientras echaba a correr. Corrí de vuelta al camping, que aún tenía algunas luces encendidas. Había otras personas allí, una linterna o 2. Vi la luz de los baños y corrí hacia ella instintivamente. Abrí la puerta de un tirón, corrí a la esquina del fondo y me hice un ovillo, con los brazos alrededor de las rodillas.
El sonido había desaparecido, pero no podía levantarme. Me senté bajo las luces fluorescentes, acurrucado en el suelo. Al cabo de media hora, un tipo entró a lavarse los dientes. Me vio en el suelo y me preguntó si estaba bien. Le pregunté si había oído un ruido fuerte, un ruido bajo y fuerte. Me dijo que no y volvió a preguntarme si estaba bien. Sabía que parecía un loco, así que le dije que me encontraba mal y que quería quedarme cerca del baño. Seguro que pensó que estaba drogado. Se lavó los dientes y se fue sin decir nada más. Al cabo de una hora más o menos, el suelo de cemento empezaba a resultar incómodo. Pensé que todo debía de estar en mi cabeza. Tenía todo el sentido del mundo, estaba dormido, tuve una pesadilla y me asusté. Todavía estaba dormido durante la parte en la que se movía la arena, pero no me di cuenta. Si hubiera sido real, todo el mundo lo habría oído. Me lavé la cara en el lavabo con agua fría y me desperté. Al mirarme en el espejo, me eché a reír pensando en lo tonta que había sido. Cuando abrí la puerta y volví a salir bajo el cielo nocturno, había una tensión en el aire, como cuando estás cerca de un gran tendido eléctrico. Con la luz exterior a mi lado, no podía distinguir ninguna estrella, ni ver la mancha oscura. Pero sabía que estaba ahí. El ruido empezó a volver, un crescendo que retumbaba desde el silencio, y miré al cielo. La luz del lateral del edificio de estuco estaba justo a mi lado, impidiéndome ver nada más allá de los aleros, pero sabía que no lo estaba soñando. Había polillas alrededor de la luz, y todas cayeron al suelo. Todavía tenía la mano en la puerta abierta, así de rápido había sucedido. Volví corriendo al interior, respirando con dificultad y corriendo solo 4 metros hasta mi lugar contra la pared. El sonido desapareció. Pasé la noche allí. Algunas personas iban y venían, ignorándome torpemente o preguntándome si podían ayudarme. Les dije lo mismo, que tenía el estómago revuelto y que quería estar cerca del retrete. Fue lo mejor que se me ocurrió. En cuanto salió el sol, empezó a entrar un montón de gente, las 2 cabinas estaban ocupadas y en los lavabos había 1 o 2 personas en cada una. En la luminosa mañana, con los pájaros cantando, los coches circulando y la gente riendo, parecía seguro. Abrí la puerta. No se oía nada. No había ningún agujero en el cielo. Tenía 2 noches más, pero me fui temprano. Cuando volví a mi casa por la tarde, me dediqué a jugar a videojuegos todo el día. No le dije a nadie que había vuelto pronto a casa, porque entonces podrían preguntarme por qué, y yo no quería hablar de ello, ni pensar en ello, ni admitir que había ocurrido. No tenía ganas de salir. Cerraba todas las persianas cuando se ponía el sol y me quedaba bebiendo y viendo series hasta la 1 de la madrugada. Cuando me fui a la cama, me costó dormir, pero al final lo conseguí. Al día siguiente, fui al supermercado. Fui un poco tímido al abrir la puerta, pero todo salió bien. Hacía un día precioso, todo estaba verde después de 6 meses de invierno y me sentía bastante bien. No fue hasta que se puso el sol cuando volví a sentirme mal. Estaba en mi sofá, junto a la ventana, que estaba abierta. Cuando se encendieron las luces de la calle y oscureció, me sentí intranquilo. Solo un pequeño cosquilleo de miedo, como el que tendrías de niño imaginando que había algo debajo de tu cama. Por encima de mi hombro izquierdo, el cielo asomaba por la ventana y no pude contenerme. Me asomé, acerqué la cabeza al cristal para contemplar el cielo oscuro y volví a sentir aquel potente zumbido. El cristal empezó a temblar y yo retrocedí, tirándome al otro lado del sofá, y luego metiendo las piernas como si algo fuera a atravesar la ventana y agarrarlas. Pero no pasó nada. El zumbido se desvaneció. Pasé la noche sobre cojines y mantas en el suelo de mi cuarto de baño, con la puerta cerrada. Es la única habitación de mi piso sin ventanas. Me había seguido. Todavía me pregunto por qué, cada noche. Durante el día, estoy bien y ni siquiera pienso en ello la mayor parte del tiempo. Es parte de la vida, como mirar si hay coches antes de cruzar la calle. Solo hubo otra noche, unos meses más tarde, en la que me acerqué a una ventana. Había bebido mucho. A pesar de lo asustado que estaba,
conseguí enfadarme. No era justo que me pasara esto a mí, y fuera lo que fuera podía matarme o irse a la mierda, por lo que a mí respectaba. Había dejado abierta la ventana del salón y me armé de valor antes de acercarme a ella. Se oyó el ruido. Apreté los dientes, dije que me mantendría firme pasara lo que pasara. Pero se hizo más fuerte. Y más. Y más fuerte, ese ruido taladrándome el cerebro, provocándome un miedo como nunca había imaginado que un sonido podría provocarme. Me eché hacia atrás, arrastrándome lejos de la ventana, del negro cielo nocturno, hasta que desapareció. Después sollocé. A veces, todavía lloro cuando pienso en ello. No saber es la peor parte. No tener ni idea de lo que es, de por qué me quiere. Quizá estoy loco. Estoy pensando en ir a terapia, aunque realmente no creo que pueda ayudarme, pero no me cabe duda de que si alguien más lo ha escuchado, sabrá de qué hablo inmediatamente. Así que ahora, a riesgo de parecer un loco, preguntaré: ¿alguien más lo ha oído?